Empezamos. Entonces voy a empezar con unos ejercicios sencillos del apartado 1 que nos pide invertir el orden de integración de algunas integrales. No nos da funciones, solo nos da unas integrales con unas funciones generales, bien genéricas, y el importante de ese apartado es invertir el orden de integración, reconocer el recinto de integración y después invertir el orden. Entonces vamos a empezar con este primero, que nos da una integral doble y aquí pone que x va variando de 1 a 2 e y va a variar entre x y x cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que tenemos la x va a variar entre dos números, la y va a variar entre dos funciones. Entonces tenemos aquí un dibujito. Ese es una representación gráfica de ese recinto R, que se puede escribir así, como el conjunto de los puntos en R2, con x variando entre 1 y 2 y variando entre x y x cuadrado. ¿Y qué tenemos aquí dibujado? Bueno, aquí tenemos esa curva que está por aquí, es un trozo de la parábola x cuadrado igual a x cuadrado. Y aquí tenemos un segmento de recta que va del punto 1, 1 al punto 2, 2, que es un trozo de la recta igual a x. Y tenemos aquí un segmento de recta que va del punto 2, 2 al punto 2, 4, que es un trozo de la recta vertical x igual a 2. Entonces, este es nuestro recinto de integración. ¿Por qué es así? Bueno, porque aquí varía, aquí nos pide puntos en los cuales x en el intervalo 1, 2. Entonces aquí yo atendo a esa solicitud. Aquí va a estar entre 1 y 2. Y quiero que y esté entre dos curvas. La recta igual a x y la parábola x cuadrado. Entonces, si cojo un valor de y cualquier que esté por aquí y empieza aquí en x cuadrado, en x, sale aquí en y cuadrado. Perdona, yo he dicho y, pero en realidad es x, porque si cojo una recta vertical por aquí, fijo una x y ahora voy a mirar qué pasa con y. Entonces, y va a estar. La primera vez que la recta vertical corta aquí es en x y después corta en y, en x cuadrado. Y todo ese es nuestro recinto. Voy a volver a ver si... A ver aquí. Bueno, hasta ahora que nos dice muchas cosas, bien, comprende que ese es nuestro recinto, cómo dibujarlo. Vale. Perfecto. Entonces, bueno, ahora ¿qué queremos hacer? Invertir el orden de integración, que es lo que nos pide el apartado. Entonces, para invertir el orden, el dibujo no va a cambiar porque seguimos integrando en un mismo recinto. Lo único que queremos es que hemos visto una integral donde x variaba entre dos números y variaba entre dos funciones. Ahora lo que vamos a hacer es cambiarlo. Vamos a hacer con que y varíe entre dos números y x varíe entre dos funciones. Y bueno, ¿cómo hacerlo? Bueno, vamos a mirar a lo que tenemos, a las informaciones que tenemos. Antes tendríamos x entre 1 y 2 y variando de x a x cuadrado. Y si miramos al dibujo aquí,
muchísimas veces es mejor mirar al dibujo que hacer cuenta, porque las cuentas hay que juntar todas las informaciones, por un lado veo cómo vaya X, después tengo que meter los números que tengo. Viendo la gráfica nos sale un poco más sencillo, tengo que hacer menos análisis, hay que juntar las dos cosas, las cuentas y la gráfica. Entonces vamos a mirar por la gráfica porque yo creo que sale mucho más fácil. Porque ¿qué pasa aquí? A ver que voy a hacer a ver una cosa. A ver si os aparece una cosa. Voy a abrir un archivo aquí para que podamos dibujar mejor. Bueno, voy a compartir una otra pantalla con vosotros, después volvemos a esa. Aquí está. Bueno, aquí tengo el mismo dibujo que teníamos antes, está un poquito mayor. Y vamos a ver, antes lo estábamos mirando Saba cuando mirábamos X variando de 1 a 2 e Y variando entre esas dos funciones. Ahora lo vamos a invertir. Entonces lo que queremos es, fijado un valor Y, si fijo un valor Y, voy a poner una finito. Fijo un valor para Y, entonces cojo una recta horizontal Y. Y voy a ver qué pasa con X. Entonces aquí tengo una Y fijada, cojo una recta horizontal. ¿Y qué pasa con X? Bueno, aquí está mi valor de X. X entra aquí, va de aquí hasta aquí. Bueno, aquí utilizamos la gráfica, las relaciones que tenemos. Esa curva que está por aquí, por arriba, es un trozo de la parábola y igual a X cuadrado. Por lo tanto, si tengo cuando la coordenada Y aquí tiene un valor Y, bueno, la he llamado Y, podría llamarla Y0 o lo que fuera. Esto como pertenece a la parábola, la X correspondiente no tiene otro. Vamos a meter aquí. La raíz cuadrada de Y, porque ese punto pertenece a la parábola. Entonces aquí tengo Y, la X correspondiente para que el punto pertenece a la parábola tiene que ser raíz de Y. Y lo mismo pasa aquí tengo un trozo de la recta Y igual a X. Entonces si aquí vale, como ese punto está en la recta, si aquí tengo la coordenada Y, vale, tiene valor Y, la coordenada X también tiene que tener el valor Y. Bien ahí. Estoy haciendo ese primero muy despacito para que lo tengamos bien las ideas y después los otros vamos a hacer un poco más rápido. Entonces, bueno, en ese dibujo hay que mirar una cosa. Tengo aquí una esquina y veo que a partir de esa esquina tengo aquí una recta vertical. Un segmento de recta vertical a partir de Y igual a 2. Entonces, bueno, aquí he cogido un punto, una Y que abajo de 2. Si cojo una Y abajo de 2,
veo que X tiene que variar entre, si cuando la recta corta aquí es nuestro recinto en esos dos puntos, entra en raíz de I y sale en I. Ahora, si corro un otro segmento de recta, aquí, si corro un otro segmento de recta, arriba de 2, con I arriba de 2, aquí, por ejemplo, voy a correr uno más arriba para que el dibujo se quede mejor. Si cojo una I arriba de 2, ¿qué pasa ahora? La X, okay, bueno, déjalo. La X ahora, tenemos una X aquí, y la otra X, bueno, la otra X es fácil de ver que todas saldrán en 2. Entonces la X entra aquí por la parábola, por el trozo de parábola, y termina en 2. Por lo tanto, aquí volvemos al que teníamos antes. No, otra vez voy a llamar aquí de I. Ahora es otra I. Entonces aquí va raíz de I. Hasta 2. Entonces si la I está arriba del 2, es mayor que 2, y X va a variar entre raíz de 2, entre raíz de I, que es esa curva aquí, que es el trozo de parábola, hasta 2. Entonces, yo he rompido el recinto en dos partes. Una parte cuando I es menor que 2 y la otra cuando I es mayor que 2. Y para cada una de esas partes la X varía entre dos curvas que dependen de I. Y ahora vamos a volver a nuestra presentación. Aquí volvemos a la presentación. Y entonces con eso, con estas informaciones que tenemos, podemos reescribir nuestro recinto como de esa forma. Teníamos un recinto escrito así como con la X variando entre dos números y la Y variando entre dos curvas. Y ahora vamos a escribir el recinto con la Y variando entre dos números y la X variando entre dos curvas. Pero como tuvimos que romper el recinto en la esquina aquí, en el punto que empieza aquí en el 2, 2, vamos a escribir dos integrales, dos recintos y dos integrales. Entonces la primera parte es lo que hicimos, la Y varía entre 1 y 2 y la X entre raíz de I e I. Y la segunda parte, bueno, la unión con la parte donde X varía entre raíz de I y 2. Por lo tanto, la integral que teníamos que era esa, de 1 a 2 en X y de X a X cuadrado en Y, ahora se convierte en una integral de 1 a 2 en Y, y X va a variar de raíz de I a Y en la primera parte, y la segunda de 2 a 4, la Y varía, y la X de raíz de I a 2. Y ya lo tenemos. ¿Cómo vamos? ¿Lo ven fácil? Bueno, vale, creo que ese era tranquilito, no muy complicado. Entonces vamos a los próximos. Los próximos también son tontos. Entonces vamos, pero a ver aquí qué tenemos. Yo hice yo hice la C ahora. Bueno, el apartado C nos pide una cosa también, nos da una integral ahora al revés del B, una integral con I variando de 1 sobre E hasta 1, y X va a variar entre la curva menos logaritmo de I, raíz de menos logaritmo de I. Entonces, aquí está el dibujo.
Y bueno, aquí tenemos la y variando aquí entre uno por E, está por aquí, en algún sitio por aquí. La X y variando hasta 1, que está aquí. Y tenemos las dos curvas. Bueno, aquí están escritas como son dos curvas, como aquí está el logaritmo de menos logaritmo de y, aquí menos raíz de menos logaritmo de y. Yo puedo escribir eso como funciones de y en función de x, esas dos curvas, y van a ser justo la e elevado a menos x cuadrado, menos x y e elevado a menos x cuadrado. Por la cara que tengo aquí, si el logaritmo, si x fuera el logaritmo de, puedo pasarle ese menos para el otro lado y elevar el logaritmo de y igual a menos x, implica que e igual a menos x, y igual a menos x. Por eso tengo las curvas menos e elevado a menos x elevado a menos x cuadrado. Entonces ese no es muy difícil de escribir porque tengo un recinto solo, no tengo que romperlo en partes, solo tengo que mirarlo de otra forma. Antes lo teníamos mirando la y variando entre aquí verticalmente entre números, la x variando entre las dos curvas. Bueno, aquí que estoy hablando al revés. ¿Sí? Y la x variando entre esa curva y esta curva, y ahora lo voy a mirar el mismo dibujo, pero de otra forma voy a ver dónde está la variación de x, que varía de 0 a 1. Pero voy a ver qué pasa ahora con y. Bueno, si cojo una recta vertical, fijo una x aquí vertical. Vamos a ver los dibujos con Paint que me gusta. A ver, aquí. No, ese es ese. No, no voy a hacer todo así, voy a hacer solo ese más, los otros lo hablamos más y escribimos menos. Entonces ahora lo que quiero es ver qué pasa si hago la inversión del orden. Entonces si corro una recta vertical aquí, ¿qué pasa con la y? Entonces aquí tengo y aquí tengo entonces lo que hice aquí es fijado x y voy a ver qué pasa, cómo va a ser la variación de y. Bueno, esa curva aquí lo tenía escrita como menos logaritmo de y. Entonces si hago las cuentas, menos logaritmo si x igual a menos logaritmo de y, implica que y igual a la exponencial de menos x. Entonces aquí tendría que poner la exponencial de menos x, y aquí arriba, por la otra tenía la raíz cuadrada de menos logaritmo de y, me saldría la exponencial de menos y cuadrado, de y cuadrado. Por lo tanto, la y va a variar entre la exponencial de menos x y la exponencial de menos x cuadrado. Entonces voy a volver a la presentación ahora. La presentación que está por aquí.
Por lo tanto, nos quedamos con esa integral. Ahora la x va a variar de 0 a 1 y la y va a variar entre la exponencial de x y la exponencial de menos x cuadrado. Eso no era muy difícil. Es un recinto proyectable en los dos ejes. Bien, esa. Vale, entonces vamos ahora la otra vamos más pronto, que estamos muy lentos hoy. Es lo que te hace la cuarentena, te pone lento. Bueno, aquí tenemos un recinto, la otra que tenemos un recinto R x, bueno, una integral de 0 a pi por 2. Esa es una de aquellas que os he dicho que cambiar aquí por la pi por 2. En la hoja de problema está pi. O tiene que cambiarla por pi por 2 porque si pusiera pi, aquí tendría que hacer una curva por aquí por abajo y habría que escribirlo mejor. Entonces, si pone pi por 2 no tenemos tanto problema. Entonces, la x está variando entre 0 y pi por 2 y la y está variando entre 0 y coseno x. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, aquí tengo la x variando entre 0 y pi por 2. Y la y la tengo variando entre la recta, bueno, entre aquí x igual a 0, la recta x igual a 0 aquí, y la curva y igual a coseno x, que es esa, arriba. Bueno, ¿cómo puedo invertirlo? Bueno, tengo que mirar qué pasa con la acción en y ahora, cómo y varía como entre constantes, y varía entre 0 y 1. Y ahora si yo fijo una constante, yo fijo una y por aquí, una recta de aquella horizontal que tenía ahí. ¿Cómo va a variar x ahora? Si cojo una recta horizontal por aquí, la recta me entra aquí en el eje y, o sea, con x igual a 0, y sale aquí en esa curva que es la curva y igual a coseno x. Bueno, si a coseno de x, eso implica que x es el arcoseno de y, es la inversa de la función coseno. Entonces, así puedo escribir la integral. Esa curva, si la escribo como una función al revés, si la escribo como x como una función de y, me sale x igual a arcoseno de y ya lo tengo. La integral se revierte así. Pasa a ser y variando de 0 a 1 y x variando entre 0 y arcoseno de y. No creo que eso sea muy difícil, ¿no? Bueno, voy para la otra. A ver qué me están diciendo. Vale. Esa otra silla era un poquito más complicada, no mucho. Porque no decía que y variaba entre 0 y 1, eso nos daba una integral con y variando entre 0 y 1, y nos decía que x variaba entre las curvas que tenían alguna expresión un poquito más rara, que era 3 menos raíz cuadrada de 1 menos x menos y cuadrado, y la raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado. Bueno, si yo escribo, esa era también era una de aquellas que os dije que tendría que cambiar, porque la hoja de problema está al revés, está arriba 3 menos y abajo. Y si lo intentaran dibujar no iba a salir bien. Bueno, aquí tengo la curva, aquí esa curva aquí es un trozo de un círculo. ¿Y quién es ese círculo? Bueno, ese es el círculo que tiene
la ecuación, bueno, voy a ver si lo dibujo aquí en algún sitio. No hace falta, si voy a dibujar tengo que cambiar de pantalla. Por la ecuación que tenemos ahí, que tenemos x mayor que x mayor igual que la 3 menos la raíz de alguna cosa. Estamos aquí entre esas dos curvas, son círculos. ¿Y cómo lo vemos que son círculos? Bueno, lo escribimos. Si x es mayor o igual que la raíz cuadrada de 3 menos 1 menos y cuadrado, bueno, miramos qué pasa en la igualdad. Si x es igual a eso, me quiero que, por ejemplo, x menos 3 tiene que ser igual a la raíz, a menos la raíz de 1 menos y cuadrado. Por elevar los dos miembros al cuadrado, me sale x menos 3 al cuadrado igual a 1 menos y cuadrado, y por eso me va a aparecer un círculo, me va a aparecer x menos 3 al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y lo mismo con la otra cuenta, por eso aparecen los círculos como curvas que acotan el recinto. Entonces aquí tengo uno, una parte, un trozo de círculo, aquí tengo otro, pero mis otras acotaciones son como y varía entre 0 y 1, estoy acotado por la curva también igual a 1 y la curva igual a 0, que es el eje X. Entonces, por eso la región aparece con esa cara. Tengo un círculo aquí por la izquierda, tengo un círculo aquí por la derecha, tengo las curvas cortando a los círculos, las rectas, y por eso está delimitada, acotada de esa forma. Entonces, como teníamos aquí la integral de 0 con y variando de 0 a 1, de aquí hasta aquí, y x variando entre los dos círculos, entre ese círculo y ese círculo, ahora tengo que cambiar. Aquí estoy viendo una cosa. Solo ver una cosa aquí que ya no me acuerdo. Lo que estaba mirando es que en el correo que os he enviado, yo creo que me he confundido con el otro apartado, porque creo que sí estaba bien, como estaba, con la x variando entre como estaba al revés. Aquí arriba 3 y abajo la raíz, porque la x va a variar, va a entrar por ese círculo, que es el círculo que tiene esa ecuación, bueno, que viene de esa, y al revés. Lo tengo que mirar, pero creo que sí estaba bien. Creo que lo he cagado aquí. Pero bueno, lo que pasa aquí es que la x entra, si cojo la x va a entrar por ese círculo que es, por eso estoy diciendo que ahora que estoy viendo que está al revés, va a entrar por ese círculo que es la curva, que es esa que está arriba, por eso que tendré que estar al revés, creo. Sí, sí está al revés. Tendría que entrar por esa y salir por esa,
que es esa que está abajo. Hay que cambiarle el orden. Después lo voy a arreglar. Y para revertir el orden, para revertir el orden tendría que romper en dos partes, en alguna parte. Tengo que romper en una parte aquí, otra parte aquí, y escribirlo. Deja ver si por lo menos esa parte no, si eso está bien. Si está bien, porque la I va a estar entre 0, si fijo una X en esa parte aquí, la X va a variar, bueno, no sé si fijo una X, la Y va a variar entre 0, aquí, bueno, si cojo esa primera parte, la Y va a variar entre 0 y esta curva que tiene esa ecuación, 1 menos raíz de 1 menos X cuadrado. Aquí método recta vertical y me quedo con un rectángulo entre 1, entre aquí, bueno, la X entre 1 y 2, me quedo con la curva, con la Y variando entre 0 y 1. Y cuando llego aquí en X igual a 2 y hasta 3, me quedo con Y variando entre esa curva, que es ese círculo, 1 menos X menos 3 al cuadrado, hasta 1. Entonces no está mal la inversión, lo que está mal es que tengo que invertir aquí otra vez. Después lo voy a arreglar. Yo estaba buscando para vosotros a ver si encontraba en algún sitio alguna aplicación que fuera sencilla de manejar y que yo pudiera meter las regiones y que me diera una gráfica sencillita. Bueno, no creo que sea nada muy difícil de hacerle matemáticas, pero yo quería una aplicación que estuviera pronta y lo he encontrado. Entonces os voy a enseñar solo para nada más, antes que yo me olvide, porque yo he encontrado, déjame ver si consigo enseñarle aquí. Aquí está. Voy a coger una de las que hicimos antes, una sencilla de escribir para que yo no de x cuadrado. Y de 1 a 2. Todo eso, a ver si consigo compartir la otra pantalla. Aplicativo. No. ¿Ven esa pantalla? Que yo no sé. Vale. Entonces, esa es una aplicación que yo he encontrado donde vosotros metéis no te hace cálculo ni nada. Todo lo que hace, meto los números, aquí me da una integral de x a x por y, algo así, y yo puedo cambiar el orden de integración si quiero integrar primero en respecto a x o respecto a y, yo hago un clic aquí y meto aquí los números. Bueno, aquí estoy, bueno, si estoy variando primero en x y después en y, la de fuera es en x, entonces voy a hacer la y variando de 1 a 2 y la x variando de x a x cuadrado, que es lo que teníamos en el primer apartado. Lo meto aquí, le doy graph y me dibuja la región. No es un dibujo muy bueno todo, pero nos da una idea y es muy sencillo de manejar. Es más fácil que estar dibujando en cosa gráfica, tener que saber cómo dibujar las curvas, ver la intersección. A veces hay muchas intersecciones.
te da exactamente lo que quiere el área de integración. Te da una idea buena de dónde integrar. Entonces, lo estaba buscando para ver si había alguna cosa así muy sencilla para vosotros, porque sé que manejar esas cosas es un poco pesado. A veces está dibujando y ya no, después que hace unos 10, 20 veces no tiene más mucha paciencia, entonces es útil. Entonces voy a poner aquí, meter aquí en algún sitio a ver, lo meto aquí el enlace para que vosotros después podáis mirarlo mejor. Entonces volvemos a la presentación. La presentación aquí. Bueno, vamos un poquito más rápido. Creo que era el último del apartado 1 que voy a hacer. Esa es muy sencilla, nos da una integral que va con x variando entre menos 1 y 1. Y la y va entre la función menos 2 módulo de x y módulo de x. El dibujo de esa región es, bueno, se parece un poco raro, pero no mucho, porque en realidad lo que tenemos aquí es la curva aquí arriba, la curva igual a módulo de x, y aquí abajo la curva menos 2, el módulo de menos 2x. Y por eso se dibuja de esa forma, porque la y está variando entre esas dos curvas, pero como x está variando entre menos 1 y 1, tengo una parte a la izquierda y una parte a la derecha. Entonces, al momento de invertir el orden de integración, tendré que romper el recinto en algunas partes, porque antes tenía aquí es fácil escribir que x está variando de menos 1 a 1 y entre esas dos curvas, porque las curvas están en esa parte, aquí tengo una parte de la curva, aquí tengo otra. Pero cuando voy a invertir el orden de integración, las cosas cambian bastante, porque aquí, por ejemplo, en esa parte, no puedo hacer la y variando por ejemplo, entre menos 2 y aquí directamente la y variando entre menos 2 y 1, porque en el medio del camino las curvas cambian. Si quiero escribir las curvas como en función con x como función de y, las cosas cambian, entonces tengo que escribirlo de otra forma. Porque aquí tengo en esa parte, esa curva como ese trozo de curva, si lo quiero escribir x como función de y, esa parte me sale y por 2. Porque aquí tengo un trozo de la recta y igual a 2x. Entonces aquí me sale y por 2. Entonces la x va a variar de esa recta vertical, de menos 1 hasta aquí, hasta y por 2. Después cuando llego, eso si estoy con la y entre menos 2 y 0. Cuando la y pasa, cuando llegamos a ver qué pasa con la y, y en ese lado también, si estoy con la y entre menos 2 y 0, ahora tengo que ver la curva es otra. Tengo la x entra aquí en esa recta y sale en 1. ¿Y quién es esa recta? Como esa recta, si la escribo como x como función de y, la menos y por 2, porque aquí es un trozo de la recta que estaría pasando por aquí, la menos y por 2. Por eso tengo que romper el recinto en 4 partes, porque estoy mirando de otra forma. Entonces la x entra aquí, sale aquí, después la x entra aquí, sale aquí, y después la x entra aquí, sale aquí,
y después entra aquí y sale aquí. Entonces por eso me salen 4 integrales. Ese es un ejemplo, creo que ese apartado está ahí para que viéramos un ejemplo de una cosa que tenemos una integral muy sencilla y lo tenemos, si invertimos el orden nos sale algo un poco más complicado. A ver, pregunta aquí. Bueno, ¿por qué menos y? No menos y por 2. Bueno, deja ver aquí. Bueno, lo que pasa aquí es que aquí las curvas que tenía, ese V invertido que tengo aquí abajo. Aquí tengo un V y aquí tengo V invertido. Ese V aquí de arriba es la gráfica, un trozo de la gráfica de I igual a módulo de X, el valor absoluto de X. El valor absoluto de X, bueno, ese si lo rompo en trozo, aquí tengo un trozo que es un trozo de la curva Y igual a menos X, y aquí tengo un trozo que es el trozo de la curva Y igual a X. Y aquí tengo una cosa parecida, aquí ese V invertido, que es la función menos, un trozo de la gráfica de la función Y igual a menos 2 al valor absoluto de X. Yo tengo un trozo de la curva aquí Y igual a 2X y aquí un trozo de la curva Y igual a menos 2X. Si Y igual a 2X, eso implica que X igual a Y por 2. Y si Y igual a menos 2X, eso implica que X igual a menos Y por 2. Es de ahí que viene ese menos Y por 2 y el Y por 2. Bien. No creo que sea muy difícil. Nada más que mirarlo un rato porque sé que esas cosas son un poco pesadas al principio. Vamos a ver, vamos a ahora hacer algunos que tienen que ver con cuentas. Vamos a seguir en la misma idea porque ese apartado de integrales dobles son casi lo mismo. Te da un recinto, te pide para integral, hay que ver el recinto, dibujarlo y ver cómo escribir la integral de la mejor forma. Entonces vamos al apartado que creo que después vamos a ver, creo que en la próxima clase si nos da tiempo vemos cuenta, pero cuenta más complicada. Vamos al apartado 10, que es uno donde efectivamente tenemos que calcular cosas. Entonces, el apartado 10 es parecido al primero porque nos pide para expresar mediante integrales doble unos recintos y calcular el área acotado por ese recinto. Entonces, el apartado 10 nos da, el A nos da 3 curvas, la curva X igual a 4, bueno, vemos que es un hipérbole, la recta Y igual a X y la recta vertical X igual a 4. Entonces, aquí tenemos, aquí está el recinto determinado por las curvas son aquí, tengo el trozo de hipérbole, aquí pasaría la hipérbole X igual a 4, vendría por aquí, aquí es donde el trozo de la curva igual a X, y aquí la recta vertical X igual a 4 y determina ese recinto. Entonces yo puedo escribir el recinto de esa forma, como R de esa forma. La X entre 2 y 4, bueno, ¿por qué entre 2 y 4? Porque aquí la X empieza en 2 y termina en 4. Y la Y va a variar, si fijo una X, una curva vertical, una X aquí donde sea, la Y va a variar entre esa curva aquí abajo y esa curva. Esa curva es la recta igual a X, y esa que está aquí abajo es la hipérbole X igual a 4. Por lo tanto, si estoy con la X fija, si X igual a 4, entonces Y igual a 4 por X. Entonces Y va a variar entre 4 por X y X. Y ese es
Es una forma de describir la región. Si quisiera describirla de otra forma, al revés de aquí, si variando y entre constante y x como curva, tendría que romper la región en dos partes, porque aquí tengo una esquina, entonces tendría que romper aquí, ver qué pasaba aquí abajo y después qué pasaba arriba, porque si la y entra, si fijo una y por aquí, por ejemplo, la x va a variar entre esa curva y esa, y si fijo una y por aquí por abajo, la x va a variar entre esa curva y esa, entonces tendría que romper la región. Por eso ese es el tipo de cosa que con la experiencia uno tiene, que cuál es la mejor forma de describir la región, si es como una cosa que proyecto en el eje Y o en el X, o en el X eje Y, X. Entonces aquí me ha salido más fácil escribirla así, porque la escribo de una forma sola y me sale una integral sola. ¿Y cómo calculamos el área de una región? O si fuera, por ejemplo, si fuera un recinto en R3, ¿cómo calcular el volumen? Bueno, por definición, el área o el volumen de un recinto es la integral en ese recinto, la integral doble en ese recinto de la función constante igual a 1. Entonces, vamos al área de ese recinto, es dado por esa integral, la integral doble de la función constante igual a 1 sobre el recinto. Antes de hacer la cuenta, bien que eso de por qué el recinto es como es y cómo lo ven. Vale. Entonces, es así que podemos dibujar. Y ahora vamos a la integral, que es la parte fácil. Una vez que dibujar el recinto y ver cómo describirlo con ecuaciones y todo, es la parte difícil. La integral normalmente es lo más fácil. Porque, bueno, el área del recinto es dada por esa integral. ¿Cómo escribo esa integral? Bueno, utilizando la integral de la función constante igual a 1 sobre el recinto. ¿Quién es el recinto? Bueno, x variando aquí tengo x variando 2 a 4 y variando entre esas dos curvas, 4 por x y x. Entonces voy a escribirlo así. La integral x variando de 2 a 4, por eso x está aquí fuera. Ahora he utilizado otra notación para que vosotros veáis notaciones distintas, porque hay muchas. Entonces aquí he utilizado la notación de integrales iteradas con, al revés de meter aquí de x y la de y por fuera como las otras que vimos, aquí otra notación de yo estoy integrando una integral. Entonces aquí primero voy a integrar respecto a y, después respecto a x. Entonces, bueno, la integral de la función constante 1 respecto a y de 4 por x a x es fácil porque la integral de la constante respecto a y es y. Y tengo las constantes, los extremos de integración de 4 por x a x. Entonces me va a dar la diferencia x menos 4 por x. Y ahora tengo que integrar esa función x menos 4 por x respecto a x. No hay difícil, me sale x cuadrado por 2 menos 4 logaritmo de x. Ahora de 2 a 4, meto aquí en las cuentas. Bueno, me sale aquí 8 menos 4 logaritmo de 4, menos 2 menos 4 logaritmo de 2. Es decir, lo arreglo todo. Bueno, aquí 8 menos 2 me da 6. Y aquí lo que hice es simplificar ese 4 menos 4 logaritmo de 4 me sale logaritmo de 16. ¿Cómo lo queráis escribir? Si quiere meter un 2 fuera, 2 logaritmos de 4, lo que sea. Creo que a mí me sale la parte de lo más sencillo, el logaritmo de 16. Creo que es lo más fácil. Como pueden ver, las cuentas son muy fáciles porque reducimos el problema de integrar en dos variables a integrales en variables. Entonces, las cuentas son muy sencillas. Fácil, ¿no? Vale, entonces vamos a la próxima, que también es sencillita. La próxima
es a ver, visualizar. Bueno, la otra curva, no, el apartado B nos pedía el, el recinto que está entre las curvas y igual a x cuadrado, 4y igual a x cuadrado, y igual a 4. El recinto es ese. ¿Dónde veo las curvas? Bueno, aquí tengo la curva 4y igual a x cuadrado, y aquí veo la curva igual a x cuadrado. Y aquí arriba tengo la recta horizontal igual a 4. Entonces el recinto es lo que está aquí dentro, esa parte, esa parte. Mucho problema de ese de integrales, porque, bueno, integrales tienen muchas interpretaciones físicas, y vosotros van a hacer mucha cuenta con integrales en electromagnetismo, esas cosas. Y mucho de ese problema es muy útil, interesante y facilita mucho la cosa ver simetría en el problema. Porque si miramos ese dibujo, el recinto es simétrico. Esa parte es igualita a esa, es un espejo, un espejo de la otra. Por lo tanto, si yo sé el área de S, yo sé que el área total del recinto, que es la suma de la unión de esos dos, es 2 veces el área. Y vamos a usar eso para hacer las cuentas, para que yo no tenga que escribir 2 veces la misma cosa, hacer tontería. Bueno. Pero primero vamos a ver cómo puedo romper el recinto y escribirlo como dos recintos distintos, y después vamos a ver que no hace falta usar todo eso. Ese recinto R lo puedo escribir como la unión de dos recintos, S primero y S. Vamos a S primero, al trozo aquí a la derecha, que es la parte más fácil, el que yo he llamado R2. En ese recinto yo tengo la I variando entre 0 y 4, y la X va a variar entre raíz de I y 2 raíz de I. Bueno, ¿por qué es raíz de I de 2 raíz de I? Bueno, porque esa curva es la curva igual a la parábola I igual a x cuadrado, y esa es la parábola 4 igual a x cuadrado. Entonces, si fijo una una y aquí, fijo una recta horizontal aquí, bueno, y veo dónde entran las x y dónde salen. Veo que la x, si proyecto la x por aquí, me tiene que salir raíz de y, y si proyecto por aquí me tiene que salir 2 raíz de y, porque los puntos tienen que estar en las curvas. Y como si y igual a x cuadrado, eso implica que que x igual a raíz de y. Y si 4 igual a x cuadrado, eso implica que x igual a raíz, bueno, 2 raíz de y. Por eso la x varía en esa parte entre raíz de y y 2 raíz de y. Lo que pasa es que la otra parte hay una cosa con señales. ¿Por qué? Porque aquí estoy al revés. La curva aquí, si miro aquí tengo esa curva, la X va a variar entre esa curva y esa curva, si la veo como función de Y. ¿Y de dónde salen las S? Menos, que no tenía aquí. Bueno, salen del hecho de que si igual a x cuadrado, aquí antes no tenía que preocuparme con valor absoluto ni nada, porque aquí la x será positiva. Entonces, si tengo x cuadrado, la raíz de x cuadrado es x, ya sé que x es positivo, la raíz va a ser x. Pero la raíz cuadrada del x cuadrado, en realidad, si no sé si el x es positivo o negativo, es el módulo de x. Entonces, la raíz, si tengo y igual a x cuadrado, por aquí, como sé que es negativo, la raíz de x cuadrado es el módulo de x. Y el módulo de x aquí en lo negativo es menos x. Por eso me va a aparecer aquí un menos 2 raíz de y y un menos raíz de y. Y por eso se ve, y bueno, se ve geométricamente, se ve por la gráfica, porque empiezo aquí en esa curva y termino aquí. Antes,
En la otra parte yo empiezo en esa parábola de x cuadrado y termino en 4y igual a x cuadrado. Aquí esto es al revés. Yo empiezo en la 4 igual a x cuadrado y termino en la igual a x cuadrado. Y la representación algebraica de que cómo eso funciona aparece aquí. La x variando entre esas dos curvas. Menos 2 raíz de y menos raíz de y. Como os había comentado, yo puedo escribir la integral, el área va a ser otra vez la integral doble del n recinto r de la función constante igual a 1. Yo podía escribirlo como la suma de dos integrales. Pero podemos hacer las cosas más fáciles porque como esa región, el recinto es simétrico, entonces S es igualito a S en la área, el área es igualito de los dos. Todo lo que, si quiero calcular el área total, todo lo que tengo que hacer es multiplicar ese área por 2. Si sé calcular ese área, entonces vamos a utilizar solo esa información, nos sale más fácil calcular. Entonces, es lo que está escrito aquí, como R es simétrico, bueno, es simétrico que tiene que ser, el recinto simétrico respecto al eje OY, tenemos que el área de R1 es igual al área de R2, o sea, los dos recintos son iguales, entonces todo lo que tengo que hacer es calcular el área de ese recinto y multiplicarlo por 2. Entonces, aquí tenemos el área de recinto R dos veces el área de recinto 2. Y ahora todo lo que tengo que hacer otra vez son cuentas. Entonces va a ser 2 veces, voy a integrar de 0 y variando de 0 a 4, x variando entre raíz de y 2 raíz de y. Voy a integrar aquí primero respecto a x. La integral de la constante 1 me sale x. Ahora voy a meter los extremos de integración aquí. Me sale 2 raíz de 2 menos 2 raíz de y menos raíz de y. Bueno, qué bueno que las cosas se cancelan aquí. Me quedo con raíz de y. Ahora la integral de raíz de y respecto a y es 2 tercios de y elevado a 3 medios. Los extremos son 0 y 4. Lo meto aquí, hago la cuenta y me sale 32 tercios. Entonces el área de ese recinto total de S más con S es 32 tercios. Bien, también fácil, como lo ven. Vale, entonces vamos al apartado C aquí. Ya estamos casi terminando, yo sé que ya son las 10, pero hablemos un poquito más porque tampoco no creo que tengamos mucho que hacer de la vida. Entonces vamos al apartado C. Nos pide, bueno, la misma cosa, calcular área acotada entre las curvas. Logaritmo de x igual a logaritmo de x, la recta x menos igual a 1 y la recta horizontal igual a menos 1. Entonces tengo aquí está el dibujo de recinto. ¿Dónde están las curvas? Bueno, aquí abajo yo tengo el trozo de la recta igual a menos 1. Aquí yo tengo esa recta aquí, que es la recta, esa parte de aquí es la recta x menos y igual a 1. Y aquí tengo una que es el trozo de la curva igual al logaritmo de x, porque cuando, por ejemplo, cuando sabemos x, el logaritmo vale 0, está por aquí, y cuando el logaritmo, bueno, para que y fuera menos 1 tendría que tener aquí 1 por e, por eso lo puse aquí, el 1 por e por aquí, y esa es una representación gráfica del recinto. ¿Cómo puedo escribirlo con las ecuaciones para integrar? Bueno, el camino más fácil es ver que mi x va a variar entre esa curva y esa curva. Porque no importa dónde yo meta una recta horizontal aquí, no me importa dónde meta, fije la y, la y entra por aquí, sale por aquí, entonces la x varía entre esa curva y esa curva. Entonces si escribo la curva como
como X como funciones de Y, es conveniente escribirlo así. Si yo quisiera hacerlo de la otra forma, podría hacerlo, pero tendría que, aquí como tengo una esquina, tendría que romper aquí, hacer esa parte y después la otra parte. Entonces creo que es más conveniente escribirlo así. Entonces podemos escribir con el recinto de esa forma, con Y variando entre -1 y 0, y X variando entre esa curva y esa curva. Esa curva, bueno, como X menos 1, menos Y igual a 1, eso implica que X igual a 1 más Y. Entonces, X va a variar de 1 más Y hasta esa curva. Esa curva, si Y igual al logaritmo de X, si lo escribo al revés, eso implica que X igual a exponencial de Y. Entonces, esa curva escrita de esa forma, la X igual a exponencial de Y, que me sale así. Entonces, el recinto es ese. Y variando de -1 a 0, X variando entre 1 y más 1 y E por Y. Y otra vez meter en las cuentas la integral. El área del recinto es la integral doble sobre el recinto de la función constante 1. Y ahora voy a integrales iteradas de la Y de -1 a 0, la X de Y más 1 a E elevado a Y. Esas cuentas son fáciles siempre porque la integral de la constante es la X, meto los extremos de integración, me sale eso que está aquí. Y ahora tengo que integrar eso respecto a Y, hago la integral, es difícil la integral de eso, la integral de la exponencial, la prueba exponencial, la integral de Y cuadrado por 2, la integral de la constante otra vez es Y. Ahora meto los extremos y me quedo con un medio menos 1 por E. Bueno, se ve aquí fácil que es positivo porque 1 por E es mayor que 2, entonces eso es positivo. ¿Cómo tendría que ser? Un área. Bien, esa también fácil, ¿no? Creo que toda esa parte era muy fácil. La parte interesante era dibujar. Bien, entonces vamos a hacer una más y nos marchamos. Vamos a hacer una más que tengo hecha aquí. Creo, a ver, ¿cuál era la que tenía? Sí, el apartado 12. El apartado 12 también es parecido al 10. Es que nos pide un poquito más nos pide para invertir y después integrar. Entonces, integrar de se puede poner cualquier función. Sí, en la apartado yo puedo meter no cualquier función constante, yo puedo meter una de las variables, puedo hacer variar entre constantes. Eso porque los recintos en los cuales estamos trabajando son recintos proyectables o Y proyectable o X proyectable. Entonces siempre puedo hacerlo. Lo que pasa es que a veces me sale más conveniente hacerlo de una forma o de otra por la geometría del recinto. Pero siempre en los recintos que estamos trabajando siempre podré hacer una de una forma o de otra. 1, 3, pero 1, 3 o 4, ¿dónde? En lo que estábamos antes. A ver, aquí en el 10, no sé, tú me dices. No, pero para calcular el área por definición, el área de un recinto es el integral sobre el recinto, el integral doble de la función constante igual a 1. Es por definición. Es como es construida la medida en R2, te lleva a que se defina de esa forma. No, el área tiene que ser con la función así como si estoy en R3, si quiero calcular el volumen de un recinto en R3,
yo tengo que integrar sobre el recinto la función constante igual a 1. Esa es la definición del volumen en general, el volumen de cosas en R3 o el área en R2. Esto en R4 lo llamo volumen también, pero no hace ningún sentido pensar en eso, pero se llama así volumen en 4 dimensiones. Entonces, siempre que me piden volumen área, tengo que hacer eso. Encontrar el recinto e integrar la función constante igual a 1. Si la integral doble de una función de dos variables te da el volumen, te da el volumen de una superficie. Pero cuando metemos la función constante, porque cuando meto la función constante igual a 1, estoy calculando volumen, pero es equivalente al área. Se puede probar y dibujar geométricamente que calculo el área. Pero el integral doble te da un volumen de una región tridimensional. Pero te recomiendo que hagan unos dibujos y lo va a ver un poco mejor. Pero se puede ver, si hace unos dibujos, puede ver por qué tiene que ser definido de esa forma. No, el integral, como el integral te da un número, no te puede dar una superficie. El integral te da la respuesta de un integral es un número. Lo que te da la superficie son las ecuaciones. Por ejemplo, si escribo z igual a x cuadrado más y cuadrado, eso me está describiendo una superficie. Y cuando hago la integral, me va a dar el volumen por debajo por ejemplo, de ese paraboloide. En ese caso, es z igual a x cuadrado más y cuadrado. Esa es la idea. Es para eso que sirven esas integrales, calcular ese tipo de cosas, volumen. Y después el próximo tema son aplicaciones de eso. ¿Cómo podemos utilizar esas integrales para describir cosas físicas? Nos vamos al último apartado para que no marchemos. El último no es muy difícil. Es también eso de representar cosas. Nos da una integral y nos pide representa el recinto de integración correspondiente a la integral iterada. El recinto, pues aquí tenemos x variando de 0 a 4 y variando entre raíz de x y 2. Entonces, no es difícil dibujarlo. Tengo x variando de 0 a 4 y quiero y variando entre raíz de x, aquí está raíz de y, y x igual a 2. Entonces aquí está el recinto. Y ahora, bueno, nos pide para calcular la integral. Y aquí está no sé si pedía para calcular, pero lo he calculado. Yo puedo escribir el recinto de esa forma, como y variando de 0 a 2 y x variando de 0 a y cuadrado. O como lo tenía antes, como x variando de 0 a 4 y mayor o igual que raíz de 2 y menor o igual que 2. Y aquí tengo una representación gráfica del recinto y todo. Aquí lo que hice es cambiar el orden de integración. Déjame ver solo una cosa. Yo creo que el apartado sí lo pedía. No sé si lo escribí, pero creo que lo pedí. Por eso lo hice. Ah, sí, es que yo no lo he puesto, pero sí, aquí había una parte de abajo que pedía invierte en la orden de integración y calcula dicha integral. Por eso no lo he copiado. Después voy a meterlo ahí, nada más por completitud. Entonces, si quiero invertir el orden de integración, visualizar. Aquí estoy aquí. Sí. Si primero yo lo describo de esa forma,
raíz con x variando de 4 y variando de raíz de 2 a 2. Y si quiero invertir el orden, tengo que mirar cómo es la variación en el otro sentido. Entonces, ¿cómo varía ahí? Y varía entre 0 y 2. Entre esa recta igual a 0 y 2. Entre si quiero ver la variación de y como en número. ¿Y x cómo va a variar? Bueno, si meto una recta vertical aquí, horizontal por aquí, la recta entra aquí y sale aquí. ¿Y quién son esas curvas si las escribo como y como en x como función de y? Bueno, aquí tengo la curva vertical x igual a 0 y aquí tengo la curva x igual a y cuadrado, porque si es así igual a x cuadrado, eso implica que x igual a y cuadrado. Bueno, perdón, sí igual a raíz de x igual a y cuadrado. Entonces yo puedo describir el recinto como con y variando de 0 a 2, x más igual que 0 y menor o igual que y cuadrado. Entonces yo puedo escribir esa integral como la integral de 0 a 4, como la integral de 0 a 2 en y 0 y a y cuadrado en x. Y hago la cuenta. Yo integro aquí respecto a x, no, bueno, esa es facilita de integrar, ¿no? La integral de raíz de x más y cuadrado respecto a x me sale 2 raíz de x más y cuadrado. Ahora voy a meter los límites de integración aquí. Me sale eso. Hago las simplificaciones. Porque aquí me sale, bueno, aquí yo he simplificado un poco de más las cuentas. Tendría que, voy a meter después aquí no, está bien. Porque la raíz de 2 y cuadrado, como y es siempre positivo, la raíz cuadrado es y la raíz de y cuadrado también aquí también es y. Por lo tanto me quedo con 2 raíz de 2y menos 2 raíz de y. Simplifico aquí, pongo en evidencia. Ahora a integrar otra vez. Aquí cuando hago la integración, como tengo 2y me sale y cuadrado. Meto las cuentas y ya está. La parte interesante, que es no muy interesante de ese apartado, era hacer el cambio del orden de integración. Porque si la idea es que si yo lo intentara integrar aquí primero, iba a ser un poco más complicado, porque aquí tendría la raíz de x más y cuadrado. Entonces, si yo intentara integrar eso respecto a y, me saldría un poco complicado. Una vez que cambio el orden de integración, como aquí tengo la raíz de x, una cosa de grado 1, es fácil integrar. Esa era la idea por detrás del apartado. ¿Y cómo lo vemos ese? Fácil. Tranquilo, ¿cómo lo vemos? Más o menos, ¿por qué más o menos? Un momento que me están llamando en el interfono, ahora vemos. Bueno, en realidad creo que casi ninguno de los dibujos que tenemos son muy difíciles. En general, en la vida sí son muy difíciles. En ese apartado no son tan difíciles. Pero os recomiendo que utilicéis las herramientas gráficas. Y bueno, esa página que os he dado es muy, os ayuda un montón, me ha gustado bastante. Meto las integrales y me da el región. Y bueno, ya nos hemos pasado bastante de ahora.
os voy a dejar por aquí. Voy a hacer algunos arreglos en la presentación y en un rato, una media hora la pongo allí. Y nos vemos, nos vamos a ver otra vez hablar el miércoles. Y os recomiendo que vayas intentando hacer ese dibujito, hacer esas integrales para que podamos, bueno, tenga más dudas y me escribí si tenéis dudas. Entonces nos hablamos, no nos vemos, nos hablamos el miércoles. Entonces me voy. Un abrazo a todos, buena cuarentena y hasta miércoles. Adiós.